Muy buenos días, qué lindo es el Señor, a ver. Dios es maravilloso y grande. Este es un día muy lindo, nuevamente muy soleado en el sur de California. Mi nombre es Sonia Trujillo. Venimos del Ministerio Emanuel. Ahí tiene la información, ministeriosemanuel2020@gmail.com. Les enviamos un saludo cariñoso, mi esposo Fernando y Sonia Trujillo del Ministerio Emanuel. Y les saludamos en esta mañana con el verso de Salmo 28:6. Dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Un saludo muy grande y cariñoso de parte de aquí del ministerio. Quiero decirte que estamos orando por tu necesidad. Gracias por las preguntas que nos mandas y tenemos hoy día varias respuestas también. Queremos mandar también un saludo acá a toda la familia que nos mira desde cada rincón del mundo y le dedicamos el verso que acabé de leer. Vamos en esta mañana a pedir oración. Ustedes se han dado cuenta en las noticias en varios estados, como en Texas, en Luisiana. Está difícil el tiempo ahorita, varias gente no tiene luz, no tiene agua y es muy difícil. Mi hija está moviéndose ahorita, está en Luisiana y estamos pidiendo al Señor que la protección divina y todo sea facilitado para que ellas puedan quedarse allí. Así que oremos en esta mañana. Bendito Padre, queremos darte gracias por este hermoso día. Gracias por tu protección, por tu cuidado, porque tú cada día, Señor, estás ahí listo para escucharnos y para bendecirnos. Te rogamos en esta mañana especialmente por Texas y los estados, Señor, de Luisiana, los que están cerca, que tú, Señor, envíes tu mano poderosa, Señor, y rescates y levantes y suplas, bendito Dios, porque sabemos que tú eres nuestro Dios maravilloso, que nunca nos deja ni nunca nos desampara. Te entregamos a nuestra familia en tus manos, nuestros esposos, esposas, hijos, nietos. Gracias, Señor, haz una obra grande en ellos. Para la gloria tuya te pedimos. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos algo rico de la palabra del Señor. Nos seguimos gozando. Para mí es un deleite poderles compartir la palabra del Señor. Y ya es sábado y enseguida me arreglo para decir, tengo ahorita un compromiso con el Señor, pero también con mi familia y mis amistades que nos están mirando online. Esta mañana vamos a hablar acerca del título, Ruth, una mujer extranjera que decide buscar y seguir al Dios verdadero. El tema es la vida de Ruth. Es un libro muy pequeñito, apenas son 2 hojas, está en el Antiguo Testamento y la introducción cada día me gusta llenar un diario y en ese diario encontraba algo lindo. Dice una carta que recibí hoy: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Quiere decir que alguien te ama profundamente, alguien te anhela profundamente y quiere estar siempre contigo. Ese nombre precioso es Jesús. Él es el que está ahí en esta mañana para abrazarte y para colmarte de ricas bendiciones. El libro anterior a Ruth es el libro de Jueces. Durante ese tiempo de los jueces no había rey. Entonces la escritura nos habla algo muy triste que pasaba en ese tiempo. Había una apostasía religiosa, había una decadencia moral, había una anarquía política. Y en el último verso quiero leerles en el libro de los Jueces, capítulo 21-25, dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué triste, ¿verdad? Se parece algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Vivimos en un tiempo de inmoralidad, de oscurantismo, y pienso que estamos en un tiempo aún peor que aquel. Es por esa la importancia, la gran necesidad de que como hermanos en Cristo nos mantengamos unidos. Y tú que nos escuchas en esta mañana, busca de la palabra del Señor para juntos tener una cadena de oración y orar por nuestra familia, por nuestra comunidad, aún por nuestros gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos decidan, pero sabemos que en su infinita misericordia Dios puede cambiar los corazones y volverlos a Cristo. El libro de Ruth es un libro que nos habla acerca de la historia. Fue escrito en Jerusalén. El nombre de Noemí significa placentera, agradable, y ella a su vez, su esposo llamado Elimelech, significaba mi Dios es rey. ¿Dónde vivían ellos? En la ciudad de Belén. ¿Qué significa? Ciudad del pan. Y Judá era de alabanza. Entonces estos nombres perfectos nos hacen decir, oh, wow, quisieron una pareja perfecta y estaban en el lugar perfecto.
Pero vamos a ver que la realidad es muy diferente. Ruth en la historia nos habla que es una viuda moabita. Ella pasó muchas penas, muchas desgracias y hubo una gran hambre. Y vemos que ella, cuando conoce del Dios verdadero, renuncia a su vida anterior, a su práctica idolátrica y le sigue a su suegra Noemí. Y Ruth se convierte en una adoradora del verdadero Dios y devota al Dios Todopoderoso. Es una linda enseñanza porque vemos que ella es una mujer extranjera, no es judía, es extranjera, y estos pueblos eran casi siempre enemigos del pueblo de Israel. Entonces vemos que Ruth es una historia de amor que ocurre en el tiempo de los jueces, y Ruth viene a ser la bisabuela del rey David. Ruth perteneció al linaje terrenal de Cristo, nos habla en Mateo 1. ¿Quiénes eran los moabitas? Es la pregunta que nos hace a alguien en línea. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel y oprimieron al pueblo por casi 20 años. Ellos estaban unidos con otros pueblos llamados los amalecitas, los madianitas, pero el pueblo de Dios, cuando ellos abandonaban al Dios poderoso y verdadero, iban a servir a otros dioses ajenos, a dioses paganos, a ídolos. Entonces venía la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia y ellos eran oprimidos cruelmente por los enemigos. Entonces, muchas veces por nuestra desobediencia nos pasan muchas cosas y hay consecuencias. En esta mañana quiero recordarte cómo te habla Dios. Y algo muy lindo, Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Porque Él quiere llamar nuestra atención. A Dios quizá en esta mañana te envió un sol radiante o una lluvia fresca o te envió el canto de los pájaros, o quizás solamente una quietud, y muchas veces somos indiferentes a su presencia. Pero cuando viene una gran sacudida, quizá un terremoto o un desastre o algo en tu familia, entonces como que nos despertamos, ¿verdad? Dios, asimismo, en la historia de Ruth, Él permitió que hubiera una gran hambre. Era como una señal de juicio, y eso nos habla en Judá 1:1. Y así como Noemí y Ruth estaban en tiempo de hambruna, de aflicción y dolor, de la misma manera Dios ahora ha usado esta pandemia, este COVID-19, ¿para qué? Para que mucha gente llegue a conocer de Cristo, llegue a conocer del Cristo poderoso y resucitado y sepan que hay promesas de vida. Mucha gente ha venido al arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Aún muchos ministerios se han levantado. Antes de la pandemia quizá no había tantos ministerios cristianos que hablen de la palabra maravillosa del Señor. Y ahora tú puedes ver cientos de ministerios que se han levantado. La gloria sea al Señor, porque ese es el pan de vida, la bendita palabra de Dios. Tú y yo necesitamos para cambiar y ser mejores y volver nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Entonces, en esta mañana podemos preguntarle, Señor, usa, ¿cómo puedes, Señor, cómo puedo yo ser usado por ti para que otros vengan al conocimiento tuyo, que sepan que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y nadie llega al Padre sino solo a través de ti, Jesús? Algo que tenía Ruth, la moabita, tenía 3 cosas en contra de ella. Una de ellas era en ese tiempo se honraba a quienes tenían hijos, pero ella no tenía hijos. La mujer dependía del marido número 2 y ella era viuda. Y la tercera, habían círculos en las comunidades que eran como cerrados y ella era moabita, ella era extranjera. Y según Deuteronomio 23:3 nos dice que ni los moabitas ni los amonitas, ellos no tenían entrada al santuario. Entonces vemos que tristemente ella, por ser extranjera, la ley era condenativa para ella. Pero vamos a ver qué pasa en la historia. En el capítulo 1 de Ruth es una historia que comienza, ya les decía anteriormente, con una hambre. Entonces ella viene a vivir a los campos de Moab. Ahí su esposo, Elimelech, vemos según la historia, él muere y Noemí se queda viuda. Vemos aquí, según la escritura, ellas quedan desamparadas. Pero algo lindo que nos habla el Salmo 68 dice, Dios es el padre de huérfanos y defensor de viudas. Si quizá tú te identificas con este personaje, quiero recordarte, preciosa mujer, que Dios está a tu lado. Él es el Padre bueno, Él ha prometido nunca dejarte ni desampararte. Y en Zacarías 7 nos dice, ten misericordia y piedad con tu hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en contra de su hermano.
Qué lindo, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de diferente manera. Y aún dice la Escritura que cuál es la verdadera religión. Quizá tú me digas la mía y por allá otro alguien más la mía. No, dice que la verdadera religión, ¿cuál es? Dice, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Ahora sí podemos levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos estamos ayudando a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades? ¿Y cuántos nos mantenemos sin mancha del mundo? ¿Verdad? Este es algo diario que Dios sigue trabajando con nuestro corazón, pero que seamos obedientes a su palabra y hagamos lo bueno y lo recto que le agrada a Dios. Entonces, más adelante nos habla que Noemí anima a sus nueras, les dice, bueno, yo no tengo esposo, ustedes tampoco, Dios tenga misericordia de ustedes, vuélvanse a su casa, porque ahora Noemí regresa a Belén, donde ella salió. Entonces luego dice en el verso 9, capítulo 1 de Ruth, ella las abraza y lloran las tres y dice que alzan su voz y lloran. Y luego ella les dice, yo ya estoy vieja, yo ya no me voy a casar, ni menos que tenga hijos. Y si yo tuviera hijos, ustedes no van a esperar a que ellos sean grandes para casarse con ellos. Así que mejor yo las bendigo y váyanse cada una con su familia. Dice que Orfa, una de las nueras, la besó a su suegra y se regresó. ¿Verdad? Eso es un sinónimo como de ahora que hay mucha gente que son desagradecidos. Después que Dios nos da el perdón, la salvación, la vida eterna, le dan un beso a Dios y luego le dan la espalda. Y la Biblia nos habla en 2 de Timoteo, Pablo escribiendo en las cartas paulinas, dice a Timoteo, mira, Demas, no uno que se llamaba no Demas, sino Demas, dice, aún Demas me ha abandonado. ¿Por qué? Porque él amó más al mundo. En cierta manera el mundo sí es muy atrayente, pero nosotros estamos de paso, somos peregrinos y nuestra ciudadanía es celestial, es en el cielo. Es por eso cuán importante que busquemos y trabajemos para las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y los deseos del mundo. La Biblia dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, vemos la actitud que tomó una nuera, Orfa, la besó y se regresó a su país, donde ahí practicaban la idolatría y era muy triste, pero ella volvió. Su corazón no estaba en las cosas de Dios, estaba allá en su vida vieja. Pero más adelante, ¿qué nos habla el verso 15? Dice, Marut se quedó con ella. Y dice, Noemí le dice, mira, tu cuñada ya, dice, se ha vuelto. Y nos habla en el verso 16 y le dice, responde Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esa respuesta de Ruth. Vemos que en ese caminar con su suegra Noemí, ella aprendió qué importante era amar y servir al Dios Todopoderoso y al Dios verdadero. Aunque ella vivió ahí, pero tenía su origen pagano, ella pudo entender la diferencia entre la luz y las tinieblas, y ella decidió tener una convicción y una determinación de quedarse y servir, como ella dice, no me ruegues que te deje, porque donde tú vayas, suegra, yo voy a ir. Y dice, tu pueblo será mi pueblo y Dios será, y tu Dios será mi Dios. Y luego en el verso 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre las dos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que Noemí ve una plena convicción en Ruth de amar y servir al Dios verdadero. Entonces ellas continúan el viaje a Belén. Pero lo que yo voy es qué lindo, preciosa mujer, si tú estás en la situación de ser una suegra, pídele al Señor que te dé gracia y favor con tus nueras para que ellas, por tu testimonio, por tus acciones, ellas se lleguen a enamorar del Cristo poderoso y resucitado. Entonces Noemí demostró que un inmenso amor para sus nueras y vivió apasionadamente para su creador, y también influyó en el corazón de Ruth, de su nuera, para que ella amara a Dios y le sirviera. Y luego cuando llegan las amistades
a ella llegan a Belén, las amistades la encuentran y le dicen, Noemí, recuerda el nombre de Noemí significaba dulzura, delicia, encanto. Ella le dice, no me llamen Noemí, díganme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿verdad? Recuerden, ella fue con su esposo, tuvo sus hijos en Moab, pero cuando regresa sin el esposo, regresa sin los hijos. Por eso ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí también reconocía que nada se movía si no es por la voluntad de Dios. Y la Escritura te enseña en esta mañana y te dice, aún Dios sabe el número de cabellos que hay en nuestra cabeza, cuanto más el final de nuestros días. Y eso me recuerda en Éxodo, cuando el pueblo sale de la esclavitud, llegan a unas aguas a tomarlas y se dan cuenta que están amargas. Y vemos ahí nuevamente la misericordia y el poder de Dios obrando a través de Moisés. Él escucha la voz de Dios, lanza un pedacito de madera y vemos que según la escritura las aguas se endulzan y el pueblo puede tomar. Pero volviendo aquí a la enseñanza de Ruth capítulo 1, el verso 21, Noemí les dice a las amistades, yo me fui llena, mas Jehová me ha devuelto con las manos vacías. Ella reconocía que aún en medio del dolor y la aflicción, Dios tiene control de todo. Por eso en el Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, que entendamos en esta mañana, preciosas amistades y familia que nos escuchan, que Dios el Todopoderoso está ahí y está lleno de amor y lleno de misericordia para consolar a su pueblo y a su creación. Entonces vemos que según esto, aún en el verso 22, dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, este es el capítulo primero del libro de Ruth que nos habla cómo ellas dejaron Belén. Noemí luego fue a Moab, luego de Moab ella regresa a Belén y ahora llegan a un tiempo donde está, dice la escritura, la siega de la cebada. Y vemos que aquí llegan ellas al campo en el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos aquí la intervención de Boz. Boz es un hombre muy rico, muy adinerado, y este es pariente de la familia de Noemí. ¿Recuerdan el esposo de Noemí, Elimelech? Boz viene a ser un pariente muy cercano de él. Entonces, Ruth dice que llegan y ella se va al campo y va a recoger las espigas. En el número 5, Boz está ahí porque él es el dueño de ese campo y les pregunta a sus trabajadores, ¿quién es esta joven que está ahí? Ellos le informan y le dicen, esta joven preciosa que está ahí es la nuera de Ruth que quedó viuda. Es súper trabajadora. Ella se levanta desde la mañana hasta la tarde sin descansar. Y entonces Boz en el verso número 8 del capítulo 2 se identifica con Ruth y le dice y le recomienda, mira Ruth, aquí estás en este campo, no vayas a otros campos. Aquí se te va a proveer de agua y de comida. De la misma manera, tú que nos estás escuchando en esta mañana, cuando tú vienes a la presencia de Dios, tú estás bajo el amparo de Dios, tú vas a encontrar descanso, tú vas a encontrar comida, tú vas a encontrar protección y provisión. Por eso dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y mandamos muchos saludos. Tenemos en línea ahorita Mariela de la Cruz. Dios le bendiga, amada hermana. Gracias por escucharnos. Gracias a todos los que están en línea también. Dios los bendiga ricamente. Más adelante, entonces, ¿qué pasa? Ruth, en el verso 10, nos habla que ella, cuando habla con voz, dice, se inclina su rostro a tierra, ¿verdad? Y ella dice, quiero leerles el capítulo 2, el verso 10. Entonces ella baja su rostro, se inclina a tierra y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella le dice eso a vos. Y entonces, ¿qué pasa? Ella, recuerden, Ruth dejó su tierra, su parentela, y ha venido ella a ser un pueblo que ella no conocía. Y luego en el verso 12, ¿qué nos dice? En el verso 12 le dice él, Jehová recompense. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová
en cuyas alas has venido a refugiarte. Algo lindo que le dice Booz. Dice, yo sé todo de ti. Sé que tú amas a tu suegra y has visto por ella, has dejado tu tierra, tu parentela y has venido tú a un pueblo que tú no conociste. Y entonces vemos que hay una bendición de parte de Booz hacia ella. Dice, ahora tú has venido ¿a qué? A refugiarte bajo las alas del Altísimo. Entonces, en el verso 14, Booz le invita y le dice, mira, a la hora de comer, aquí va a estar el potaje y ella viene, dice, come, se sacia y lo que sobra, ella vemos que le trae, bueno, no lo que sobra, sino alguna parte extra, le trae a su suegra Noemí de parte de Booz. Entonces vemos aquí el amor que aún él demuestra en compartir la comida, aún para que ella lleve a su suegra. Luego en el verso 20 le dice Noemí, cuando ella le cuenta a Ruth lo que está pasando, le dice, mira, él es nuestro pariente cercano. Él es uno de los que puede redimirnos. Él es el que puede pagar nuestra deuda que mi esposo y yo teníamos. Por medio de él podemos recuperar todo. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo actuaba la persona que redimía? Mucha gente por la pobreza, ellos vendían o se vendían como esclavos, pero cuando ellos tenían un familiar que los podía redimir, ellos venían, compraban a ese esclavo y lo dejaban en libertad. También si había una viuda que no tenía hijos y tenía un familiar cercano, este podía venir y redimirla a ella, casarse con ella para tener hijos y que su familia continuara, su herencia continuara. También nos habla de la misma manera, ¿verdad? Algo lindo. De la misma manera vemos aquí a la presencia maravillosa de Dios y la intervención divina, que Dios en su infinita misericordia ve a este mundo caído, perdido, sin esperanza, y manda a su unigénito Hijo. Ya sabemos lo que dice la Escritura, tú y yo nos merecíamos ser reos de muerte, pero vemos el grande amor de Dios, la grande misericordia que Él manda a Cristo Jesús para que Él muera por nosotros y nosotros tengamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos que hay una similitud, ¿verdad?, entre Booz, la redención, con el sacrificio grande que hizo Cristo en la cruz de redimirnos y de rescatarnos a la humanidad. Entonces Booz es como un redentor, Él redime, Él va a pagar este precio para que ellas, Noemí, pueda retomar su tierra y poder ellas ser libres de la angustia, de la pobreza y aún traer libertad a su vida. Yo estoy segura que en esta mañana tú te estás gozando, ¿verdad? Porque este es un libro precioso, este es una joya literaria, a pesar de que es un libro chiquito de 3, 4 páginas, pero tiene una esencia preciosa, es algo lindo, así que sigue gozándote en la presencia del Señor. Luego en el capítulo 3, en el Antiguo Testamento, según la ley, la viuda podía casarse con cualquier cuñado que estuviera libre. Este cuñado podía él tomarla a ella, redimirla para que la familia continúe, para que el nombre de su hermano no se pierda y la herencia siga. Entonces Noemí se fija que Booz está enamorado de Ruth en el capítulo 3 y ella tiene un plan. Ella le dice, no he de buscar hogar para ti. Booz es nuestro pariente cercano para que te vaya bien. Miren cuál es el deseo del corazón de la suegra. Dice, no he de buscar para ti un compañero para que te vaya bien. Entonces, cuando alguien viene a ti a pedir un consejo, ¿cuál es la motivación? La motivación de Noemí era para que le vaya bien, que así sea nuestra manera de actuar, ¿verdad? Y ella le dice, ¿sabes qué, Ruth? En esta noche Booz va a estar en el campo, así que yo te voy a presentar un plan y manos a la obra, como decir, tienes que hacerlo para que nuestra vida pueda cambiar. Entonces, en el verso 3 le dice Noemí, le da consejos a Ruth, le dice, lávate, úngete y ponte unos vestidos. Entonces dice, hasta que vos haya acabado de comer y beber. Nos dice en el capítulo 3, el verso 3 y 4. Dice, y cuando, dice, te lavarás, te ungirás, vístete unos vestidos, y vistiéndote tus vestidos irás a la era.
mas no le darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que tienes que hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Entonces Noemí cuando le dice, ponte tus vestidos, ¿qué estaba diciéndole a Ruth? Noemí quería decirle que dejara la vestidura de viudez. Acuérdense que Ruth es viuda también. Dice, deja la vestidura de viudez. Y muchos estudiosos dicen que posiblemente ella se puso el vestido de novia. Entonces dice, báñate, perfúmate, ponte el vestido de novia. ¿Cómo responde Ruth? En el verso 5 dice ella, haré todo lo que tú me mandes. Vemos entonces en Ruth un espíritu de obediencia. Ruth escucha la sabiduría de Noemí. Ruth es una mujer sabia y virtuosa. Entonces vemos que Noemí tenía la verdadera motivación de aconsejarla. Acuérdense, en el verso 1 decía, para que te vaya bien. Entonces, cuando alguien viene, ¿cómo nosotros llegamos al corazón del necesitado? ¿Cuál es la motivación? ¿Estamos aconsejando para nuestro propio bienestar o para que la otra persona sea bendecida? ¿Cuál es tu deseo? Entonces, Noemí, aún ella sabía el tiempo a qué hora él iba a ir ahí al campo donde estaba de la cebada. Y aún nosotros, Dios nos da a conocer, ¿verdad? Que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de gozarnos, de reír, de llorar. Es cuán importante que nosotros aprendamos aún a pedir al Señor, Señor, manda a mi vida la persona correcta, el tiempo correcto, para que aún yo pueda ser de bendición. Entonces, cuando en el verso 7, cuando ya él está dormido, ella viene calladamente y le descubre los pies y se acuesta a sus pies. Y luego vos a la medianoche se estremece y ve a una mujer a sus pies. Y en el verso 9 le dice, ¿quién eres tú? Ella dice, yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué pasaba entonces? Ruth quería decir, ayúdanos vos. Tú eres la familia cercana de Noemí. Ayúdanos, libéranos. Paga la deuda que ella tiene. Paga por nosotros para que nosotros tengamos libertad. Tú eres el único que lo puede hacer. Estamos necesitados de que alguien pague el precio por completo. Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es la forma que usó Noemí para aconsejar a Ruth? Ruth siguió el ejemplo legal y cultural, extendió, dice, su manto sobre nosotros. En el verso 10, vos se da cuenta de que Ruth es una mujer joven y le dice, me he dado cuenta el amor que tienes por tu suegra Noemí y veo que tú tienes una bondad por ella. Bien tú hubieras buscado un joven y tú decides buscar una persona madura, ¿verdad? Aparentemente se mira que Ruth era más joven que vos, bonita, y luego aparte de eso él le dice, ya, tú vienes acá a este campo con necesidad, hubieras ido a buscar a un joven, pero tú vienes a una persona madura. Y también vos alaba a las actitudes que Ruth tiene y dice, tú eres una persona de buen testimonio, la gente te alaba, pero aún la gente que estaba alrededor le decía, ella es una mujer virtuosa. Qué bonito, ¿verdad? Que hablan de ti, ¿verdad? La pregunta en esta mañana para todos nosotros, ¿qué la gente habla de nosotros? ¿Qué los que están cercanos dicen de nosotros? Vemos que de Ruth ellos decían, sí, esta es una persona virtuosa. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es cierto que yo soy, ahora viene el problema, ¿verdad? Porque dice él, es cierto, yo soy el pariente cercano, pero yo haré contigo lo que tú digas. ¿Por qué? Porque él amaba a Ruth. Pero ¿qué pasa? Hay otro pariente que está más cercano que yo. Podemos ver ahí también la madurez de vos y lealtad de parte de vos porque él respeta las leyes. El pariente más cercano tenía que redimirles. Y entonces él dice, ahora, si el pariente cercano, yo voy a hablar con él, él no quiere redimirlos, yo voy a redimirlas, dice, él está dispuesto en su corazón. Entonces vemos que cuán importante es que nosotros aprendamos a obedecer. Vemos aquí que vos no se dejó llevar de sus emociones, sino fue obediente al mandato de Dios. En el verso 14, temprano en la mañana, regresa a su casa, Ruth, antes que le vieran los trabajadores, porque vos dice, no quiero que la gente empiece a hablar que una joven estaba aquí
donde yo estaba y que nadie sepa que vino a la era. Entonces, vos ahí yo veo que él también cuida del testimonio de Ruth. Él es un hombre maduro. Yo veo aquí que él no piensa morbosamente. Él no dijo, yo voy a aprovechar de la pobreza de esta mujer. Entonces, la pregunta también para todos en esta mañana es, ¿cómo actúas cuando estás solo frente a una tentación? ¿Cómo actuamos verdaderamente? ¿Estamos siendo obedientes y puros delante del Señor? Recordemos que dice la Escritura que los ojos de Dios están en todo lugar. Entonces, cuidemos nuestro testimonio porque hay una grande nube de testigos a nuestro alrededor. Más adelante en el verso 15, vos demuestras la bondad y la generosidad, no solo para ella, sino también para su suegra. Y vemos que la pregunta es de otra persona que nos escucha, dice, ¿qué hacer con las bendiciones que nos da Dios? ¿Qué hacemos con la abundancia que Dios nos da? ¿Somos generosos? ¿Pensamos en aquellos que tienen necesidad? ¿Cómo es nuestra actitud? Vemos aquí que vos le dijo a Ruth, ahora aún, dice, lleva una extra porción para tu suegra. Y vemos que la gracia y el favor de Dios son con Ruth, pero la bendición doble la toma vos, porque él también es un hombre desprendido que quiere aún bendecirlas a ellas y compartir aún con la suegra. Luego en el verso 18, Noemí le dice a Ruth, después que ella regrese y le cuenta cómo ha sido Dios de maravilloso con vos, ella le dice, Noemí le dice a Ruth, espérate, ten paciencia y confía en el Señor. Entonces, para nosotros, Dios también nos habla. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él nos prometió que va a regresar y nos va a llevar con Él y vamos a celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Solo esperemos en Dios y confiemos en Dios porque tenemos una promesa que Él vive y Él va a regresar por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos están gozando? Es una historia preciosa, ¿verdad? Una linda historia que no te olvides. Cada día busca la palabra del Señor. Cada día medita en la palabra del Señor y tú vas a encontrar tesoros para tu vida hasta que puedas compartir con los demás. Bueno, también quiero, Amy, Mary también nos está mirando en esta mañana, es una enfermera, le mandamos unos saludos, que Dios te bendiga ricamente. Luego seguimos con el capítulo 4, es el último capítulo de Ruth, nos habla de Boaz se casa con Ruth, ¿verdad? Esto parece una novela, pero es una historia preciosa, real aquí en la palabra de Dios. Boaz se levanta muy temprano, el lugar donde se hace justicia, y eso nos enseña que nosotros debemos levantarnos temprano para buscar el rostro del Padre. ¿Por qué? Porque aparte que Dios es el Dios poderoso, es tu Padre, es tu amigo fiel, Él también es tu abogado y también Él es tu juez. Así que la Biblia te dice en esta mañana, entra, varón y varona, confiadamente al trono de la gracia para que tú alcances el oportuno socorro que viene de parte de Dios. Entonces vos habla con el pariente cercano y no solamente él está solo, trae 10 personas con él como testigos del tribunal y les dice, para aclarar y explicar, les dice, mira, Noemí regresó de los campos de Moab, pero ella está buscando a alguien que la redima, que rescate todas las tierras que eran de su esposo, para que no se pierda el nombre de su esposo ni el nombre de sus hijos. Y yo vengo a ti porque tú eres el pariente más cercano. Si tú quieres, aparte de que tú hagas esto de pagar todo cuanto es un dineral que hay que pagar, aparte de eso, la segunda cosa, tú tienes que casarte con Ruth, que es la moabita, ella es extranjera, para que tú restaures el nombre del muerto y la familia continúe. Entonces, ¿cuál es la respuesta del pariente? Aquí el pariente dice el fulano, ni siquiera por alguna razón no le pusieron nombre. Pero vemos aquí que el pariente dice, se negó, dijo no. Él tuvo miedo de perder la propiedad por causa de que si él se casaba con la moabita extranjera, él podía perder toda la propiedad y mejor decidió pasarlo ese trato a Boaz, que sí verdaderamente él amaba a Ruth y amaba a Noemí y estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad, toda la cantidad que era requerida. Entonces vemos que es una expresión de amor bien profunda. Ahora la pregunta que nos hacen es, ¿quién era este pariente?
Este pariente anónimo significa la ley. La ley no nos puede salvar ni nos puede redimir. Recordemos nuevamente, este pariente anónimo quien viene a representar a la ley. Y la ley no nos puede salvar ni nos puede redimir. Solamente la gracia y la misericordia de Dios y el grande amor de Dios nos puede salvar y redimir. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús pudo cumplir la ley. Entonces la humanidad solo puede ser redimida por alguien que verdaderamente nos ama. Y Él es nuestro precioso Señor y Salvador Jesús. No hay otro. Él es el único que pagó el precio por ti, que pagó el precio por mí. No hay nadie más. Nadie lo puede hacer sino el profundo amor de Dios. Cuando tú sabes entonces hacer lo bueno y tú no lo haces, eso no es pecado, es desobediencia. Y uno de los requisitos que enriquece mucho a las personas es la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad para el ser humano? Ser obediente a Dios y a su palabra. Entonces, para sellar el contrato, ¿qué hacían ellos? Dice que el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto era un testimonio, ¿verdad? Para nosotros que es algo chistoso, pero según los estudiosos nos dicen que eso significa que aún como este fulano, el que dijo, no les quiero redimir, representaba la ley, entonces vemos que la ley es descalza. La ley no nos puede ayudar, no nos puede dar firmeza, solamente ¿quién? La salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, más adelante vos aclaró delante de todos, dice, bueno, ahora yo he comprado todo lo que correspondía al esposo de Noemí, incluyendo lo que eran de sus hijos, y ahora estuvo a pagar el precio por amor a Ruth. De la misma manera vemos en la escritura que el Señor Jesucristo, Dios el Padre, ofreció a su unigénito. Y dice, Jesús se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo. Él vemos que viene a morir, nos viene a limpiar con su preciosa sangre y nos viene a redimir y nos viene a salvar. Entonces, en el verso 10, vos dice, también tomo por mujer a Ruth la Moabita, para restaurar el nombre del difunto. Y los testigos dijeron, bendito sea el nombre de Jehová. Dice, ahora bendita sea Ruth, y la compararon a Raquel y a Lea y le dijeron, la mujer que entre en tu casa sea y reciba las bendiciones de Raquel y de Lea. Y ahora tú, vos, dicen los varones testigos del tribunal, serás un varón de renombre. Hay una gran bendición cuando haces lo bueno y lo recto. Aún el Salmo 1, eso te dejo que tú leas ahí en tu casa, lo puedes ver. Cuando tú haces lo bueno y lo recto, en el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová dice, medita todos los días y en su ley está su delicia. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. Cuando uno realmente ama a Dios y se deleita en Dios y busca el rostro del Señor, va a ser como este varón vos, que dice que iba a ser un varón de renombre. Así que Dios está buscando varones de renombre que se gocen en su presencia. Entonces, más adelante, en el verso 13, vos y Ruth se casan. Dios les bendice con un hijo. El amor que tenía vos le dio entusiasmo y fuerzas para no escatimar nada y comprar todo lo que se había perdido. Aún más, el amor verdadero por ella fue suficiente para que él sea el pariente redentor. Entonces, la redención es una bella historia de amor. Es un amor puro y apasionado, de la misma manera como Dios amó. No hay nadie que te ame más como Dios, más que Jesucristo. La Biblia dice, de tal manera, Él te amó. Él es el único que verdaderamente nos ama. De la misma manera, Cristo vino a la tierra a buscar a su esposa. Es una manera figurativa. Cristo demostró su amor muriendo por ti y muriendo por mí. ¿Y cómo responde la novia? La novia responde al amor de Cristo abriéndole el corazón y aceptándole como el Señor y el Salvador. Y entonces comenzamos a conocerle al Señor Jesucristo. Este debería ser la ambición profunda de cada ser humano. ¿De qué? De poder conocer al Salvador del mundo. ¿Qué más ocurre aquí?
Vemos que Dios le bendice con su hijo llamado Obed. Este nombre significa siervo adorador, y aquí renace la esperanza para Noemí. Nuevamente se alegra Noemí, pienso que Noemí vuelve a sonreír, aún las fuerzas de ella la recupera. Acuérdense cómo estaba, perdió todo, pero vemos aquí la provisión maravillosa del Señor. Y él dice, es cierto que no había lazos de sangre, pero que Obed llegó a ser legalmente su nieto. Aún las vecinas de ahí de su alrededor, dice que ellas se alababan a Dios reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios. Y eso lo podemos ver en el 4:15. Ellas le dicen, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que la gente aún se alegra al ver la felicidad que tiene Noemí de que ya su nuera le dio su nieto. Entonces ella toma al nieto, le pone en el regazo, no es que ella le va a dar el pecho porque ya está muy vieja, muchos creen no es así. ¿Qué pasa? El aya significa que ella le tomó al niño y la educó. Ella fue la maestra, ella fue la tutora, la madre espiritual, la que le enseñó a caminar en la verdad de Dios. Y aquí vemos a Obed, ahora él se convierte en el abuelo del gran rey David. Qué tremendo, ¿verdad? Qué preciosa la enseñanza. Entonces, preciosa hermana o hermanos que nos estén acompañando, si tienes niños y necesitas consejo, busca mujeres sabias y entendidas. No dudes de pedir consejo y deja que las abuelas que son sabias y temerosas y entendidas de Dios puedan aconsejar a los pequeñitos como lo hizo Noemí. Ruth también reconoció todo el camino de Moab hasta llegar al corazón y hogar de Booz. Igual que todos nosotros, éramos antes extranjeros, alejados de Dios, sin esperanza, pero ahora nos hemos venido y nos hemos acercado a Cristo por medio de la sangre preciosa de Cristo que Él derramó en la cruz. Ahora nosotros somos de la familia de Cristo y estamos en el corazón de Dios, y un día vamos a ir con Él a su presencia, a la eternidad. Entonces hay varias preguntas que nos hace la audiencia. Dice, ¿cómo Ruth pudo entrar en el tabernáculo y adorar a Dios si se prohibía la entrada a los moabitas hasta la 10ª generación? Aquí hay algo interesante. Ruth no era la 10ª generación, acuérdense, no podía ni entrar. Ella era la número 11, la 11ª. Y aquí podemos ver que, como dice Isaías, el que se une al Señor tiene entrada a la asamblea. Qué lindo, aunque tú seas extranjero, aunque estés muy lejano, pero cuando tú vienes a Cristo, dice la Escritura, Él no te echa fuera. Así que no importa si eres del norte, del sur, del este, del oeste, el Señor te ama con un amor entrañable. Así te dice el Señor. Entra confiadamente al trono de la gracia y alcance el oportuno socorro que viene de parte de Dios. Entonces, esta poderosa bendición es para todos aquellos que buscamos el rostro del Señor. Ahora, otra pregunta, ¿estaba prohibido el matrimonio judío con moabitas? Entonces la respuesta nos da en Deuteronomio 7 del 1 al 11. Vemos también que ella sí no estaba permitido, pero vemos que esta mujer moabita renunció a su pasado. Ahí donde ella vivía en Moab, ellos eran paganos, adoraban a un dios llamado Kem y también a Moloch. Eran unos demonios, unos ídolos que las personas que daban ese culto y lo adoraban tenían que sacrificar a sus niños y ponerlos en el fuego. Era una cosa monstruosa como, digamos, ahora el aborto. Pero vemos que cuando esta Ruth conoce del amor y el camino verdadero, que es el único Dios, el Todopoderoso, ella deja su parentela, deja su pasado, deja su práctica paganista y que viene al conocimiento de la verdad. Ella viene y pasa de las tinieblas a la luz de Cristo. Cuán importante, esa promesa linda es aún para ti. No importa dónde hayamos estado, lo que hayamos hecho, cuando tú vienes a Cristo, el Señor te libera y te da un nuevo vestido, un nuevo calzado y te limpia con la preciosa sangre del Cordero. Pero también la Biblia nos habla que cuando somos desobedientes, también viene el juicio de Dios. Es porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que a él le demos toda la gloria y la honra. Así que
Sirvamos al Dios Todopoderoso. En Zacarías 1 nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Gloria a Dios, ya estamos por terminar. Entonces vemos que esta enseñanza de Ruth es una joya en la literatura. Quizá tú leíste varios libros clásicos, ¿verdad? Los 100 años de soledad o el Don Quijote de la Mancha o Romeo y Julieta de Shakespeare, que fueron obras literarias muy lindas, pero esta es una joya preciosa en la palabra de Dios. También la enseñanza es acerca de la sabiduría de Noemí. Vemos también, terminando, la obediencia de Ruth. Vemos que el verdadero amor triunfa sobre todos los obstáculos raciales y religiosos. ¿Por qué? Porque hay corazones que están unidos en amor. También aquí, bueno, la enseñanza es que aún en medio de la apostasía, aún en medio de la oscuridad, aunque hubo un tiempo difícil, vemos cómo se revela la providencia divina de Dios y vemos ahí aún una enseñanza misionera de parte de Ruth. Ella deja a su pueblo, su parentela y viene a la tierra a ser una misionera. También vemos la otra enseñanza que nos da es que esta mujer, por ser moabita, fue excluida por la ley, pero fue recibida, ¿por qué? Por la gracia y la misericordia del Señor. También vemos que cuando uno sirve al Dios verdadero, hay abrigo, hay protección, hay cuidado y viene la bendición para ti como también para tu familia. Así que Dios ayudó aún a esta mujer forastera, haciéndole parte de la familia. Dios la salvó de la pobreza. Dice la escritura en Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Vemos ahí nuevamente la providencia divina del Señor y cómo eso nos ayuda en nuestra vida, que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces vemos, para terminar, este libro de Ruth contiene tragedia, contiene lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad. Y como les dije antes, es una preciosa obra literaria. Aquí lo más importante de aquí es la redención, que significa pagar un precio, un rescate. Algo lindo, Jesús nos redimió de la pobreza espiritual, de la esclavitud del pecado. Nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesús para salvarnos del pecado. Tú y yo no nos merecíamos, pero vemos el grande amor de Dios. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos, ¿verdad? Hermanos. Así que en esta mañana nuevamente queremos darle un saludo a mi hermana Doris de la O. La amamos en el Señor. A Blanca Macía, gracias a toda la audiencia linda que nos está conectada en esta mañana. Quiero recordarte y decirte nuevamente, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. Él te ha prometido, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Queremos darle gracias al Señor en esta mañana y nuevamente vamos a leer el capítulo Salmo 28, donde dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón, fui ayudado, por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Hemos podido ver la historia de estas mujeres, quedaron viudas, quedaron solas, pero como aquí dice el verso, bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos. Quizá tú te identificaste con uno de estos personajes. La palabra de Dios es maravillosa. Ahí está el amor, el consuelo de Dios. Lo único que Él quiere es, dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor está ahí listo para abrazarte, para darte unas nuevas fuerzas y para ser el Salvador de tu vida. También queremos en este día, antes de terminar, dar gracias a cada una de las personas que nos han estado escuchando. No te olvides, es el Ministerio Emanuel 2020. Mándanos una nota, una pregunta, si tienes una petición de oración. Ministerios Emanuel 2020 @gmail.com. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar con mi esposo predicando, así que vamos a despedirnos en oración. Padre bueno, te damos gracias. Tu palabra ha sido expuesta, una historia muy linda, Señor, preciosa. Tu palabra es eficaz. Hay quizá personas que
han pasado, Señor, luto, dolor, llanto, angustia, y se encuentran como Noemí, Señor, que tuvieron todo y de pronto están con las manos vacías. Que ellas sepan, Señor, que tu promesa es linda. Tú nunca nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. La paz de Cristo sea sobre cada una de las personas que nos escuchan, y te rogamos que un milagro sea, Señor, en cada uno de ellos. Si necesita un milagro en la familia o en las finanzas o en la salud, te rogamos, bendito Dios, que tu mano maravillosa se mueva y tu intervención divina sea con ellos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, que podamos compartir estos poderosos mensajes con aquellos que tienen necesidad de escuchar que hay un Dios lindo que está siempre dispuesto a escucharnos. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Muy bien, hermano. Terminé de tiempo, ¿no? Pensé que me iba a quedar.